en su versículo 34 y 35. San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 para la gloria del Señor Jesús. Aleluya. Dios bendiga a los que nos van a estar viendo por las redes sociales. Amén. Que Dios los bendiga en gran manera y el Señor les ministre a través del Espíritu Santo conforme a la palabra. Gloria a Dios. Tienen el Evangelio de Juan capítulo 13. Amén. Gloria a Dios. Versículo 34 y 35 para la gloria del Señor. Aleluya. La leemos entonces honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Gloria Tome a su Dios. asiento. Bendito Dios. Esta noche quiero que meditemos bajo un tema bastante fácil: pruebas indubitables del amor de Cristo. Gloria a Dios. Pruebas indubitables del amor de Cristo. Gloria a Dios. Cuando hablamos de pruebas indubitables, estamos hablando de algo que no deja duda en la mente ni en el corazón del creyente. Aleluya. Es algo que queda plasmado. Por eso Pedro y Juan, cuando fueron apresados, cuando el cojo se levanta, todos los gobernadores estaban tratando la manera de acusarle para encarcelarlos y ver qué hacían con ellos. En otras palabras, lo que los gobernadores querían era que ellos dejasen de hablar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso quiere dar a entender que las cosas que Jesús hizo quedaron plasmadas en el corazón de los apóstoles para que testificaran fervientemente de las cosas que el Señor hacía. Gloria a Dios. Así que, hermanos amados, esta noche es una bendición grandemente. El Evangelio de Juan es una joya preciosa que relata todos los hechos que Jesús hizo, hermanos, mediante su ministerio, que quedaron plasmadas. Pero también Juan dice que hay cosas que no quedaron escritas. ¿Por qué razón? Porque si se hubiesen escrito en este libro, no cupiesen ni aún en todos los libros del mundo. Es decir, que las cosas que Jesús hizo no fueron pocas, fueron muchas cosas. Solamente las que más o menos alcanzaron a ver y pudieron escuchar fueron las que quedaron escritas, hermanos amados. Pero creo que quizás no hubiera necesario que hubieran tantas cosas para creer en el Evangelio. Suficiente con que Jesús hubiese venido a morir en el cruz del Calvario era suficiente para que el Evangelio fuera predicado y para que la gente fuera salva a través de él. Entonces, hermanos amados, Juan toma y narra todas las cosas que quedaron plasmadas en la palabra, lo que Jesús hizo durante su ministerio. Debemos tomar en cuenta que Juan también presenta un cuadro importante en la vida de Jesús mediante su amor sincero y transparente. Cuando le estoy diciendo estas palabras, amor sincero y transparente, era porque totalmente Jesús, hermanos, estaba dándole a entender a los discípulos que el amor que él estaba presentando no era como el que ellos presentaban. ¿Por qué razón? Ya lo voy a explicar. Porque totalmente Jesús, mediante su divinidad, totalmente Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y Jesús podía entender desde lejos los pensamientos de la gente, los pensamientos y las intenciones del corazón de sus discípulos. ¿Por qué les voy a decir? Hoy les voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús iba camino hacia Emaús con los discípulos, dice la palabra que los discípulos discutían entre sí que quién sería el mayor en el reino de los cielos. Pero solamente los discípulos discutían y Jesús no sabía, es decir, Jesús no iba con ellos cerca, Jesús iba a una distancia, pero los discípulos discutían. Pero al llegar al lugar adecuado, Jesús les dice: ¿por qué discutáis entre vosotros en el camino? Y los discípulos se quedan callados, no dicen nada. ¿Cuál era la razón? Jesús les dice: porque el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de todos. Aleluya. Jesús conoce los pensamientos, las intenciones del corazón del creyente, del ser humano. Hermanos amados, ¿por qué razón? Hoy les voy a explicar la razón por la cual Jesús les presenta un amor sincero y transparente.
porque Jesús ya conocía, ya sabía la traición que Judas iba a cometer. ¿Usted cree que era amor uno que comiera en el plato con Jesús, según él amaba al maestro, pero lo iba a traicionar? Eso no es amor. Totalmente. Vemos otro caso que cuando, aparte de la traición de Judas, hay otro problema que Pedro también iba a cometer, era negar a su maestro. Jesús ya sabía lo que iba a pasar en Pedro. Otra cosa que iba a pasar en el camino durante el ministerio de Jesús era totalmente que lo iban a dejar solo todos, se iban a escandalizar al ver lo que iba a pasar con Jesús. Jesús ya sabía que sus discípulos se iban a escandalizar. Otro punto que iba a pasar que Jesús ya sabía, hermanos, y el cuadro que Juan presenta era totalmente que cuando Jesús es apresado por los romanos, Pedro toma la espada y le comienza a volar, ¿verdad?, la oreja al soldado romano. Jesús ya sabía lo que iba a pasar en Pedro, es decir, el amor no existía en Pedro, por eso Jesús le está representando un cuadro a través del Evangelio de Juan, hermanos amados, sobre el amor sincero y transparente que Jesús les estaba mostrando a ellos. Ahora, veamos este punto. Veamos lo que es amor. Ustedes ya saben que es amor y quizás uno de aquí saben más que mí. Pero la palabra amor en el castellano representa un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia alguien de estar con él. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro en el versículo 37 de Juan capítulo 13 que hemos leído, Pedro dice: Señor, aún mi vida doy por ti. Y aunque Juan pintara bonito Pedro pintara bonito el cuadro sobre su vida al estar con Jesús, eso era mentira. ¿Sabe por qué? Porque totalmente amar a Dios sobre todas las cosas es más diferente de lo que Pedro estaba diciendo. Yo le digo a usted, muchas veces hay cosas que pasan en nuestra vida que nos desestabilizan, ¿no? Nos mueven, nos quitan la visión, nos quitan el deseo, el propósito de seguir adelante. Cosas minuciosas. Ahora algo que pasaría como lo sucedieron los apóstoles. Yo le aseguro que fuéramos los primeros de ya no seguir a Jesús, de ya no servir al Señor. Muchos de nosotros hay cosas minuciosas que nos quitan la bendición de amar a Dios. Quizás amamos muchas veces más a un hijo que a Dios. Quizás muchas veces amamos más a un trabajo que a Dios. Quizás muchas veces amamos más las posesiones que tenemos que a Dios. Y como yo soy líder, nadie me va a decir nada. Se equivocó. ¿Saben por qué? Porque si usted fue líder, no fue por cuello, fue porque Dios vio que usted era un hombre totalmente sincero y transparente. Pero cuando se comienza a mostrar de esa manera, ténganlo por seguro que Dios pone y quita reyes también. Así como da la bendición, también la quita Él cuando Él quiere. Amén. Por eso es necesario entender y comprender, hermanos amados, el amor sincero y transparente de Cristo. Y Jesús se lo estaba diciendo a ellos, se lo estaba mostrando, que a pesar de las cosas que pasaría, Él siempre los seguiría amando a ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, yo quiero que esta noche valoremos esas pruebas indubitables que Cristo presentó a sus discípulos y nos sigue presentando a nosotros. Cuando le digo valoremos, es que estimemos lo que Jesús hizo, no lo tomemos en poco, sino que mejor, hermanos, tengamos en alta estima, porque no fue fácil lo que Jesús hizo por usted y por mí. Amén. Vámonos al primer lugar, vamos un poco ligero. La primera prueba indubitable sobre el amor de Cristo fue un amor abnegado. Yo no encuentro en la palabra que Jesús dijo al Señor: mira Padre, voy a ir, pero te voy a decir algo, te voy a poner una sugerencia primero. No. Jesús no tuvo que poner ninguna sugerencia, se abnegó, dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo por venir, hermanos amados, a este mundo tomando forma de hombre. Y lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 14 dice: y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere entender? Que a pesar de que era hombre, nos dio el ejemplo clave para poder servirle a Él con muchas, hermanos, pruebas. Amén, gloria a Dios.
Entonces podemos ver que fue un amor abnegado. Es decir, cuando hablamos de abnegación, fue un amor, hermanos amados, que no pidió nada a cambio. Se despoja de sí mismo. Toma forma de siervo, lo que dice Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a dar el ejemplo de servir. Los líderes en el antiguo tiempo, hermanos, lo que ellos querían y les gustaba era ser servidos por los demás. Pero nunca les gustó servir. Y vemos, hermanos amados, lo que Jesús viene a revelar mediante su evangelio. Era un evangelio, hermanos amados, de peso, un evangelio de poder, un evangelio, hermanos, que marcará la diferencia en la vida del creyente. Si el fariseísmo hacía lo que quería y lo que hacía, lo que más le convenía, hacía, en el evangelio de actual no se hace lo que se quiere, se hace lo que dice la palabra del Señor. Amén. San Juan 15 dice que, hermanos, que si guardamos sus mandamientos, entonces sí, somos hijos de Él. Gloria a Dios. Pero si no lo guardamos, entonces es problema. A pesar de que vino en toda forma de siervo, también se humilló. Toma posesión de un hombre humilde, lo que dice Filipenses 2:6-8. Se humilló. A pesar de lo que se humilla, hermanos amados, durante todo el tiempo que pasa en el ministerio, fue llevado a la muerte y muerte de cruz. Pero también una de las cosas, tome en cuenta que cuando Jesús se humilla, también el Padre lo exaltó. Y dice en versículo 9, también así lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que ese nombre se doble ¿qué? Toda rodilla. Amén. Gloria a Dios. Y tomemos en cuenta que cuando usted y yo nos humillamos de la presencia de Dios, entonces Dios traerá resultado en su vida. La palabra dice que el que se humilla será exaltado, más el que se enaltece será humillado. Vale la pena servir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, así es. Aleluya. Y cuando usted ama a Dios y cuando todo sale bien, es porque usted totalmente está de acuerdo, Dios está de acuerdo con sus actitudes positivas. Gloria a Dios. Como decía el pastor, que cuando usted más busca, más se acerca a Dios, es cuando usted camina de la mano con Él y Él siempre va a estar, hermanos, de acuerdo con usted. Amén. ¿Y sabía usted que Dios no comparte su gloria con los soberbios? No la comparte. La comparte con aquellos que se humillan y la buscan de corazón. Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, ahí estamos viendo que fue un amor abnegado. El amor de Cristo fue abnegado porque fue totalmente sin esperar nada a cambio y fue un amor desinteresado. Nosotros somos diferentes, ¿verdad? Mire, yo le puedo prestar, pero ya sabe, ¿verdad? 30% por ahí. Y tal vez usted lo hace porque está pasando una necesidad fuerte en casa o en familia. Cuando usted haga algo, dice la palabra, que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, sea para la gloria del Señor. Y esto no solamente cabe dentro de la iglesia, cabe en la vida cotidiana que usted y yo vivimos a diario. ¿Por qué razón? Pablo dice que hagamos bien a todos, pero mayormente a quienes. Y cuando dice hagamos bien, no está diciendo te voy a hacer un bien, pero tú me vas a deber otro favor después. Acordate que yo te hice un favor al año, hoy tengo necesidad de ti. No. Haga las cosas sin esperar nada a cambio. Hágalo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa mujer que está necesitando, totalmente es una sierva, es un siervo, es alguien creado a la imagen de Dios también. Y tenemos que valorar este amor abnegado que Jesús hizo por usted y por mí. Gloria a Dios. Segundo lugar, la segunda prueba indubitable del amor de Cristo es que fue un amor de perdón. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar es aquel que fue objeto de ofensa. Jesús fue ofendido.
dudaron de él. Aparte que dudaron de él, fue negado. Aparte que fue negado, totalmente fue traicionado. Aparte que fue traicionado, fue abandonado por todos. Lo dejaron solo. Y el único que andaba por ahí algo metido mirando por ahí a ver qué pasaba era Pedro. Me parece que tú eres uno de ellos, que tú hablas igual a ellos. Es que parece el nombre que estás viendo. No sé quién es, no. Y comienza Pedro, hermano, a excusarse, a retirarse. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque él sabía lo que Jesús le había dicho antes. Gloria a Dios. Entonces podemos contemplar que fue un amor de perdón. ¿Y por qué de perdón? A pesar que los traicionaran, a pesar que lo negaran, a pesar que lo dejaran solo, a pesar de que pasara todo lo que iba a pasar, el amor de Cristo nunca se apagó de su corazón. Gloria a Dios. Nunca. Mateo capítulo 18, versículo 21. Hay algo que le dice Pedro: Señor, ¿hasta cuánto debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces si pecara contra mí? Y Jesús le dice: no te digo 7 veces, no 70 veces. 7. ¿A qué quiere llevarnos a esto? Que cuando Jesús le está enfocando la palabra a los discípulos de esa manera, le está diciendo: no son 7 veces. ¿Saben por qué? Porque yo, a pesar de lo que ustedes me hagan, yo tengo todo para perdonarle las ofensas que me quieran hacer ustedes. Gloria a Dios. Es decir, usted no tiene un límite para perdonar al que le está ofendiendo. Usted, si tiene a Cristo, puede hacerlo 1000, 3000, 4000 veces que fuera necesario. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la mente, sino que tenemos la mente y el corazón de Cristo. Amén. Ya no tenemos la mente pagana la que teníamos antes, de venganza. O sea, no. Es diferente todas las cosas en la vida nuestra. Por eso es un amor de perdón. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que iba a pasar, de lo que le hicieron, Jesús siempre, el amor de él jamás se le apagó. Y eso quería Jesús plasmar en el corazón de los discípulos, que entendieran, hermanos, que el perdón no era 7 veces, era más. ¿Por qué? Porque las ofensas vienen a diario. ¿O no peca usted a diario? ¿Verdad que pecamos? Muchas veces pecamos y no nos damos ni cuenta cómo pecamos. Así es. Pero Dios es grande de misericordia, que nos perdona. Amén. Cada vez que usted se acerca a la casa del Señor y dice: Señor, viene a su presencia de rodillas y dice: Señor, este día me presento ante tu presencia, me humillo delante de ti, reconozco que soy pecador, he pecado contra ti de mucha manera, y que reconozco esta tarde, perdóname, y que mi nombre se mantenga siempre en el libro de la vida escrito. Yo le digo, hermano amado, que usted siente paz y tranquilidad cuando se levanta de rodillas. Aleluya. Pero hay momentos que se siente una conciencia culpable, pesada, sin paz, sin tranquilidad. Pero cuando usted viene a los pies de Jesús de rodillas, cuando viene a la casa de Dios y se arrodilla, usted pide perdón, usted se levanta totalmente con un descanso en su corazón, en su alma. Entonces el amor de Jesús fue un amor de perdón, y ese amor de perdón quedó depositado en el corazón suyo y en el corazón mío. Así que él no diga 7 veces: pero no creo. Dice Juan también, dice, Salmo como que dice 7 veces que al justo, pero vuelve, se levanta. Pero se levanta, ¿por qué? Porque hay un Dios que es grande en misericordia, aleluya, grande en amor, que gloria está dispuesto a perdonar los pecados. Amén, así es. Vamos a ir con el último punto. El tercer punto, la tercera prueba indubitable del amor de Cristo, es que fue un amor de sacrificio. El primero, ¿cuál fue? ¿Cuál fue ese amor? Fue un amor abnegado. Fue un amor de perdón, el segundo. Y el tercero es un amor de sacrificio. Es que cuando hay amor, se hacen las cosas con sacrificio. Pero cuando no hay amor, nada. ¿Verdad que cuando la pareja está de veces de mala por ahí, agarra comida vos si querés? ¿En serio? O sea, así son las cosas. Entonces, fue un amor de sacrificio. ¿Por qué razón? Jesús, mediante su ministerio, se entregó sin restricciones alguna.
Jesús no tuvo limitaciones. Le voy a poner un ejemplo. La mujer que tocó el borde de su manto, ¿esa mujer hizo un sacrificio o no? Se hace la imagen en su mente y dice: si tan solo tocar el borde de su manto, seré verdaderamente sana. Dice que había sufrido 12 años de flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía, pero antes peor iba. La hermana, botar 12 años de sangre no es fácil. Me imagino que esa mujer había quedado con los brazos cruzados sin nada. Pero de repente se hizo la imagen, viene Jesús. Ahí está Jesús. Va a pasar por aquí Jesús. Tengo que ver cómo hago. Pero miren la dificultad que se hace, que se da en el transitar cuando usted quiere lograr algo que quiere. Hermanos amados, la multitud estaba apretada y aquella mujer rompía camino, caminando en medio de la gente, hasta que llegó a los pies de Jesús, hasta que llegó detrás de Jesús y toca el borde de su vestidura. Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Pero siempre hay gente negativa. ¿Cómo dice que quiere tocar? Que la gente te aprieta, Señor. La multitud. No, dijo Jesús: alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y de repente viene aquella mujer y le dice: Señor, yo te he tocado. Y Jesús le queda viendo. Yo sabía que había salido poder de mí. Jesús hace cosas, hermanos amados, sin ninguna limitación. Cuando usted pide, recibe. Cuando usted busca, halla. Y cuando usted llama, también se le abre la puerta. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios totalmente limitado. Él dice: y todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo hará. Gloria a Dios. Y la mujer dice la palabra que Jesús le dice: hija o mujer, quedas libre de tu azote. Y era un azote que tenía. Y un azote no sonaba como una oración con ayuno. Era hasta que Dios quisiera. Me imagino, ¿verdad?, que nosotros vamos a ir con el pastor a orar por uno que está acostado en cama ahí, que Dios, el Señor lo ha azotado. Y nos regamos: Señor, sana, lo levanta, lo recibe. Y nada. Ya va a levantarse. ¿Qué? Pasó un mes, 2 meses y lo mismo. Hasta que no confiese su problema, no va a ser sano. Yo le conté al pastor un problema que me pasó. Había un muchacho en mi pueblo que era el tiempo de elotes. Habían 2 comiendo elotes tranquilo, y iba para la iglesia, bien planchadito. Ese día había estado en ayuno. El diablo se asustó. Y me fui para la iglesia. Pasando donde estaban ellos, como unos 3 metros, me sonaron el lomo con un pedazo de elote. Y me tronó duro. Claro que uno no deja de sentirse mal. Y solo me quedé viendo y le dije: ¿quién me pegó? Y ellos se morían de la risa. Ok. Di la vuelta y me fui para la iglesia. Entrando a la puerta le dije: Señor, perdóname si me sentí mal. Y perdónalos porque ellos no saben lo que han hecho. Fueron las palabras que yo le dije. Hermanos, como en los 8 días, Dios había tratado con él. Cuando este hombre cae enfermo, gravemente, de muerte, ese hombre llama al pastor, a la iglesia a orar, todo. Allí llegaban profetas mentirosos, de aquellos que andan profetizando cada rato, que dice el santo, que dice el Señor, y nada. Y aquel hombre había pasado más de un mes tirado en cama, peleando con la muerte. Una mujer fea que llegaba a su cuarto y se agarraba con él, y él dice que como podía se zafaba y no se la podía llevar. Era la muerte. Y todos llegaban a orar en la noche, en el día, en la noche, el siguiente día estaba la gente y nada. Hasta un día que el Señor le dijo en el sueño: ¿te acordás de lo que le hiciste a mi siervo Saúl? En el sueño. Sí, le dijo. Ok, entonces arreglo la situación. Ese hombre nomás amanece, me mandó a llamar. Ya estaban unos hermanos de la iglesia, de la iglesia allí. Hay gente que se presta para eso.
Cuando yo llegué, que me mandaron a llamar, ya estaba él ahí. Y cuando yo llego, me dice, hermano Saúl, yo lo mandé a llamar porque recibí de Dios una reprensión grande. ¿Se acuerdan la vez pasada que lo que pasó, que usted iba para la iglesia y yo le caí un molotazo y yo me burlé de usted? Y eso me dijo, yo fui. Y Dios me ha reprendido y me dijo esto y lo otro y me dice, yo quiero que me perdone. Verás, hermano, sí, lo había aceptado, ya sentía la muerte que iba para el infierno. Sí, me dice, quiero que me perdone. Y ese hombre de repente, hermanos, comenzamos a orar y lo perdoné, lo abracé y todo, tranquilo, no hay problema. Al ratito, ese hombre, dame comida que tengo hambre. Después que no comí, miren, ese hombre es pechito, pero como esa enfermedad de pelear con la muerte, sí, por el amor al fuera no le caían los pesos. Estar viendo la calavera allá. Unos ojos bien sumidos, terrible eso. Y comenzó a pedir comida, se levantó, hermanos amados. ¿Cuál era la solución? Era arreglar su problema que había tenido antes, porque era un azote de Dios. Es que Dios es poderoso para perdonar todo lo que usted y yo hagamos, pero todo y cuando vengamos ante su presencia. Por eso la palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, fue un amor de sacrificio. Jesús, dije que mediante su ministerio, hermanos amados, se entregó sin reserva a algunos, sin restricciones. Dije, pusimos el ejemplo de la mujer que tocó su manto. Mediante su amor, no le importaba el cansancio, mucho menos la distancia que hubiese. ¿Pero por qué va a decir usted eso? Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3 al 6. Está hablando de Lázaro. Llegan Marta y María a decirle a Lázaro, perdón, a Jesús, Lázaro, perdón, Jesús, he aquí, al que amas está gravemente enfermo. Y Jesús le dice, esa enfermedad no es para muerte. Y la mujer se da la vuelta y se van, como todo creyente, renegando, ¿verdad? Yo que te sirvo, Señor, yo que te diezmo, yo que te ofrendo, yo que estoy primero en la iglesia, yo que aquí, y Señor, y no me puedes sanar. Mira, fulano que es rebelde, y este sanó, Señor, mira, y comenzamos nosotros a renegar, ¿verdad? Así fue aquellas dos mujeres se fueron. Y dice la palabra que Jesús se quedó 2 días más. Entonces estamos hablando que de Jerusalén a Betania, aproximadamente habían como 14 kilómetros de distancia. Y cuando Jesús deja que pase el caso, porque Jesús ya lo hizo con un propósito. Cuando Jesús toma la decisión de irse y va llegando, le dicen, le dice Marta y María, Señor, hoy es tarde, ya Lázaro murió, 4 días de haber enterrado. Pero Jesús, como amaba a Lázaro, llega ante la tumba y dice, ¿dónde lo pusieron? No, Señor, ¿para qué? Ya hiede todo lo negativo de la gente, ¿verdad? No, ¿y para qué, Señor? Mira, ya hiede, eso ya no sirve, eso ya se descompuso, me imagino que ya el cuerpo ya no existe, me imagino, ¿verdad? Y no, llévame. Y Jesús ante la tumba comienza a llorar ante Lázaro, ante la tumba de Lázaro, hermanos amados. Y cuando Jesús ve la necesidad de Lázaro, lo levanta, lo restaura, lo saca de la tumba, se lo presenta a la familia, le dan de comer, queda libre. Pero a Jesús no le importó la distancia, mucho menos la situación, el cansancio que pasara en el camino. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un amor de sacrificio. Y el que ama a Dios siempre se va a sacrificar para poder agradar a Dios con su vida. Gloria a Dios. Así que cuando usted haga el propósito de venir a la casa de Dios, tome en cuenta que sus pasos no quedarán así nomás, sus pasos van a tener su recompensa. ¿Por qué razón? Porque todos sus pasos están totalmente plasmados en el libro del Señor. Gloria a Dios. Todo lo que usted hace, todo su esfuerzo, todo lo bueno, todo lo que agrada a Dios, Dios lo va a recompensar un día. ¿Y sabe usted que hasta las lágrimas tienen su recompensa? Ajá, ¿verdad que sí? Mucho más sus pasos. Entonces, hermanos amados,
Jesús, porque su amor era un amor de sacrificio. Yo le hice esta noche, haga el esfuerzo, congréguese, hagamos la voluntad de Dios. Si hay que ir a evangelizar, vamos a evangelizar. Si hay que ir a predicar a las calles con el sonido, vamos a predicar a las calles. Si nos toca ir a repartir el tratado, vamos. Y si usted no lo quiere hacer, por lo menos vaya a echar porra. ¡Dale, pastor! ¡Dale! ¡Evangelice! ¡Aleluya, pastor! Por lo menos, ¿verdad? ¿Y cómo paría la cancha allá estaba? ¡Tirale! Usted tiraba, le gritaba a los que estaban jugando fútbol. Y mucho más en el evangelio tenemos que hacer lo mejor para el Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque hemos sido libres mediante la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, termino con esto. La evidencia suprema del cristiano auténtico es el amor genuino de unos a otros. ¿Y cuál es la prueba indubitable que vamos a marcar en el mundo? Lo que Jesús dijo en el versículo 35. En esto serán conocidos, que os améis unos a otros. Aquí no hay rencor, aquí no hay envidia, aquí no hay indiferencia, aquí no hay malas miradas, aquí no hay crítica, aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque aquí mora el amor de Cristo Jesús. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Gloria a Dios. Nuestro pastor queda con nosotros.